de lo que vieron ahí. Mi función, yo tenía en ese momento 20 años y era mecánico de aeronaves. Había egresado acá de la Escuela de Suboficiales en la ruta 20 y me tocó ser mecánico tripulante de los aviones Pucará. No sé si los conocen. Fabricación nacional. Máquina noble, 1036 caballos de potencia en cada motor. Nos tocó custodiar y barrer de posibles enemigos, naves enemigas, todo el Atlántico Sur y abrirle la calle de alguna forma a los pilotos de caza que piloteaban A4E, A4C, Skyhawk, aviones. Y esto es importante lo que le voy a decir. Skyhawk, aviones norteamericanos, McDonnell Douglas, el fabricante. Los pilotos argentinos lucharon por esos aviones, que son la mayor cantidad de aviones, porque había Mirage, había Daewoo también, origen francés, origen israelí. De los que más cantidad había eran los Skyhawk. A4B, A4B y A4Q, que eran los aviones que despegaban desde los portaaviones, estaban preparados para eso. Esos aviones, estamos hablando del año 1982, los Sea Harrier de los ingleses eran modelos 79, 78, 1979, 1978, aviones de una versatilidad muy amplia. Y los aviones estos que les nombré eran modelos 54, 55 y 56, 1954, 1955 y 1956. Había mucha diferencia operativa entre un avión y otro avión. Pero lo que había dentro del avión era lo que realmente hacía la diferencia. Los pilotos argentinos se habían preparado para esto, se habían concentrado para esto. Tuve la oportunidad de estar en el nido de los halcones en Puerto San Julián. Fuimos a llevar con Pucará un tanque de 1300 litros, un tanque suplementario. Ellos vivían en una barraca protegida al principio, estaban sentados así como ustedes, no tenían sillas, tenían 2 o 3 sillas, pocas mesas, en una salita ahí contigua a un lugar como este. Ahí se reunían previo al vuelo para programar el vuelo y todo eso. O sea, las comodidades eran escasas. Pero los tipos no tenían problemas porque son soldados de combate, están sentados, protegidos un poco del frío, a ellos les hacía bien, así que permanecían sentados, chao. Por ahí hace ese stick, no se da problema. Charlando entre ellos. Muchos de ellos no volvieron porque Fuerza Aérea perdió 55 personas, 4 soldados, 25 suboficiales y el resto eran pilotos de combate. Sabían que podían morir, ¿sí? Era una probabilidad. Yo escuché decir a un piloto, estoy aterrorizado, pero cuando subo al avión y doy el motor para despegar, mi miedo se transforma en coraje. No sé qué es lo que pasa por mi mente, pero mi miedo se transforma en coraje. Lo único que yo sé es que tengo que ir pegadito al agua a 900 km por hora. La flota inglesa operaba del otro lado de Malvinas, o sea, hacia el este de Malvinas, nunca de este lado. Los aviones no tenían el combustible suficiente para ir hasta la flota, son más o menos 600 kilómetros, atacarla y volver.
Entonces tenían orbitando al sur de Malvinas dos KC-130, que son las estaciones de servicio nuestras. Son aviones los aviones Hércules. ¿Conocen el avión Hércules? Como grande, ¿no? Bueno, ellos les cargaban como tanques de combustible y servían de abastecimiento, del reabastecimiento para estos aviones porque no tenían autonomía suficiente para ir y volver. Abastecían ahí, atacaban la flota, volvían a abastecerse y los que volvían al continente. Nosotros tenemos que limpiar la calle entre las islas y el continente, el Océano Atlántico, plataforma nuestra, 200 millas marinas. Había mucho tránsito de naves. El cruce del Canal de Panamá todavía estaba funcionando lentamente, así que muchas naves daban la vuelta por el estrecho de Magallanes y entraban al Océano Pacífico. Pero ¿qué pasó? Los ingleses metían naves ahí, espías, naves con distintas banderas, pero venían a espiar, porque los ingleses querían atacar las 3 bases del continente desde donde salían los aviones. Querían matar a los pilotos argentinos para que dejaran de hacer el daño que estaban haciendo. Entonces nosotros tenemos que volar sobre las naves, estudiarlas bien, porque había muchos contenedores de portacontenedores, había buques tanques, y algunos de esos eran abastecedores de la flota inglesa. O sea, ¿qué hacía ahí? En nuestras aguas. Entonces, de hecho, un Hércules bombardeó, un Hércules que no era un avión bombardero, se preparó aquí en la NT de Córdoba para instalarle bombas y bombardeó a un buque un buque tanque muy grande, y porque habíamos descubierto que de noche abastecía la flota inglesa. Entonces había que eliminarlo. Y el Hércules lo eliminaron, pero partió en 2 pedazos y se hundió. Tenemos que limpiar esa zona, volver por la precordillera a la altura del río Gallegos, un poquito más abajo, en Punta Arenas. Los chilenos tenían un radar que era el que le avisaba a la flota inglesa que los aviones de combate habían salido a atacar. Les avisaba, salen 4 aviones, salen 8 aviones. Entonces los ingleses ya estaban con la guardia alta, estaban bien esperando algo. Ese radar había que anularlo de alguna forma. Entonces nosotros tenemos que ir, enfrentar el radar. Los chilenos lo pagaban porque ellos creían que el Pucará rastreaba el radar, entonces íbamos al radar a atacarlo. Ellos no había forma de suceder, el Pucará no tenía esa tecnología que sí hoy la veo en el conflicto de Irán, sí la veo, el rastreo de aviones, de radares para atacar. Los ingleses sí tenían eso. Rastreaban un radar y mandaban un misil y destruían el radar. Pero nosotros no. Entonces los ingleses apagaban por descuido el radar justo antes de que una escuadrilla de aviones saliera al ataque, atacar la escuadrilla nuestra. Bueno, pero después los chilenos se dieron cuenta de que eran toda una farsa lo que nosotros hacíamos. Bueno, entonces, pero la presencia nuestra con los Pucará era importante. Todos los días volar, todos los días presencia aérea, policía aérea, porque era una patrulla aérea de combate, volar la precordillera porque también querían entrar por ahí, porque acuérdense ustedes que los ingleses y los chilenos están muy íntimamente ligados. Y ambos quieren lo mismo, que es la Patagonia. Todavía están trabajando en eso y no la descansan. Así que tenemos que estar atentos. Íbamos por el océano, volvíamos por la precordillera, volando por pueblo,
siempre presencia aérea, por ahí los mismos pobladores argentinos decían, bueno, los chilenos están metiéndose, corriendo los hitos, entonces tenemos que ir, iba el ejército por tierra, nosotros por el área. Todo eso ha pasado durante el conflicto de Malvinas. No solamente se peleaba en la isla, sino también se evitaba un conflicto en el continente. Y con la presencia aérea ayudaba, no era todo, pero sí ayudaba. Y a mis 20 años tenía esa función. Nosotros, cuando salimos 4 aviones, tenía que salir sí o sí un mecánico porque hacíamos abastecimiento de combustible en Ushuaia, en una base marina, y si algún avión tenía un problema, el mecánico que iba podía eventualmente ajustar algún desfasaje. El Bucará tenía un problema de potencia. Siempre el motor tiraba más que el otro, entonces el avión o volaba así, o se corregía el rumbo. Era imperceptible en el aire arriba, pero a veces los pilotos tenían que ir corrigiendo la potencia. Entonces cuando esa corrección era permanentemente, bueno, el mecánico cuando llegaba a Ushuaia para abastecerse tenía que corregir, tenía una corrección fina. El mecánico llevaba la herramienta, bajaba, abría las compuertas del motor y corregía eso, o intentaba corregir. El mecánico cargaba combustible, corregía errores o fallas en el avión y después se sobrevolaba mucho la isla de los Estados porque la inteligencia argentina decían que Isla de los Estados podía ser una base para tomar de parte de las iglesias, así que bueno, sobrevolaba mucho la isla. Es una isla puntuda, sí, hay muy poca meseta, casi nada, pero es una isla estratégica. Todo eso proyecta a la Antártida, que es lo que los ingleses quieren tener, todo el agua de la Antártida. Bueno, volvíamos a la base, salimos tipo 8 de la mañana, volvíamos a la base. Nuestra base de operación era la Navales Brigada Aérea, Comodoro Rivadavia. Tipo 5 o 6 de la tarde, ya estábamos en nuestra base. Ahí los aviones se volvían a corregir, si algún problema que solucionar, y se alistaban para el otro día salir temprano. Si llovía mucho, si estaba muy cerrada la meteorología, no se volaba. Y bueno, esa fue nuestra función. Hemos pasado por todos esos momentos, por momentos de un alto impacto emocional. Estos aviones de Skyhouse, por ejemplo, con los que pude relacionarme con los pilotos, chicos de 24 años, piloteando una bomba de combate. En una salida, un día, ¿se está quedando sin pila? No, tiene todo lamentablemente. Bueno. Sale la escuadrilla de 4 aviones. Escuadrillas son 4 aviones. Skyhawk. Atacan la flota, 3 de ellos mueren y queda el más joven de todos, 4 años, solo con el avión averiado, sin saber por dónde ir, pobrecito. Entonces él sabía el rumbo que tenía que tomar para volver al continente. Pero el tanque de combustible se le había perforado y le estaba bajando el combustible aceleradamente. Lo que yo cuento parece una película de Top Gun. No sé si alguien vio Top Gun. Pero parece una película. El chango rompe el silencio de radio, pide auxilio, sumamente estresado. Uno de los Hércules que orbitaba al sur de Malvinas, ¿se acuerdan que yo les dije que eran los abastecedores de combustible? Lo escucha. El piloto de ese Hércules en su juventud había sido piloto de avión A4, conocía muy bien el avión. Y le dice: pibe, mantenete a un vuelo, subí, bajá la
tenés 5 minutos de vuelo, yo en 4 minutos te alcanzo. O sea, el Hércules estaba al sur de Malvinas, el pibe no sabía si cruzar el espacio que separa Malvinas con el continente, porque no quería morir en el medio del agua. Entonces el tipo le dice, cruza, comienza el cruce que yo te alcanzo. Y el tipo en 3 minutos y medio alcanzó al Skyhawk, lo enchufó, le dio combustible y lo llevó enganchado con un chupacombustible hasta su base, que era San Julián. Aterrizó, el Herculeo giró, tomó su posición de nuevo porque había más ataques explorador. Y la pucha, increíble, dije yo, el tipo salvó su vida con 24 años, salvó la... Y, wow, increíble. Otro avión, un capitán sale, ataca, la flota, vienen los 4, no muere nadie, pero vienen con los aviones muy averiados, muy rotos. Entonces se baja el capitán y el jefe de los mecánicos dice, señor, mire cómo quedó el avión. Me dice, muy caso que tiene ese avión. Y voló, me dice, que nobleza el avión. Entonces, me subo a mi combi que me lleva a este lugar que les dije anteriormente, a descansar, a comer. Había sido un día muy, muy duro. Pero me dice el otro día, me lo cuenta, me dice el otro día que fui con la maquinita, en esa época existía una maquinita finita, Kodak 110 creo que se llamaba, que era a rollo. Tenía mi maquinita, me dice, me fui el otro día para sacarle foto al avión y mostrárselo a mi señora porque no me lo iba a creer. Y llego ese día no me tocaba volar a mí, entonces como a las 11 de la mañana me voy hacia donde están todos los aviones, con la maquinita, y el jefe de mecánico, che, ¿dónde está? No, me dice, su avión ya está en flota, me dice, está atacando la flota. ¿Cómo atacando la flota? Me dice. Sí, si estuvimos laburando toda la noche, le paramos el agujero, lo pusimos en marcha, anduvo bien, los controles funcionaban bien, chao, se fue, dice, señor, usted ya no va a poder sacar la foto. Pero, ¿qué? El espíritu argentino está ahí siempre metido en todas esas cosas, el ingenio, el trabajo, hay que hacerlo, siempre está metido a la fibra. De hecho, la Fuerza Aérea fue la fuerza que se descapitalizó casi totalmente, porque perdió muchos aviones de combate, pero siempre decimos que ganó modificando su genética de transporte, de helicóptero, la modificó a una genética, una mentalidad, a una cultura de siempre sobreponerse, siempre solucionar los problemas aunque falte el material adecuado para hacerlo, ¿cierto? Ahí lo tenemos con la pinta luchando para ganar una carrera, ya tenemos la selección preparándose Estamos siempre trabajando para ser mejor. Estas cosas, hay mucho más anécdotas, ¿no es cierto? Pero estas cosas son las que a mí me gusta contar porque de alguna forma el que recepciona, ustedes que son jóvenes que todavía están en la secundaria, necesitan por ahí también ver a lo mejor una película como esta, cruda, un relato crudo como este, pero también escuchar que jóvenes de 18 y de 20 años, o 20 años en el caso mío, 18 años en el caso de los soldados conflictos que tuvieron que ir cavar su pozo y
juventud también, por lo menos un momento de reflexión les llegue y nosotros por ahí nos quejamos de mi viejo, me quejo de mi vieja, no me embola o me maltratan por ahí porque no limpio mi cuarto, no hago mi cama, no ayudo y me voy y me gasto energía pensando en esas pequeñas cosas. Y hay argentinos que han hecho grandes cosas a mi edad, a los 18, 17, 16, 17, 18 años. Y siempre va a haber argentinos. Siempre hay alguien que va a estar mejor que yo, alguien que va a estar peor que yo, y yo me voy a quejar. Ojalá sea un momento de reflexión para ustedes, la juventud, que son nuestros futuros gobernantes, ingenieros, médicos, educadores. Ojalá sea lo que escucharon acá y los relatos que nosotros hacemos también sea de alguna forma un momento de reflexión para que podamos ver el futuro con mayor claridad y con mejores. Bueno, ahora sí comienza, si ustedes quieren, una ronda de preguntas y la vemos si quieren. Yo creo que en primer lugar se merece un aplauso. ¿Vieron cuando uno pone en palabras el acto, ¿no? Es decir, el protagonismo es como que todo nos transforma en esto, ¿no? Y quien hemos tenido también familiares que han participado de una de las fuerzas, quizás un tío grande, ¿no? Y nos contaba este tío lo que vivenció en esos meses, en esos momentos, ¿no? Y algunos, en ese momento, yo era chico, tenía 10, 12 años, y uno lo escuchaba con atención y me revivía esos años con mi tío, ¿no? Pero bueno, quizás alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algo que, bueno, Walter lo pueda responder o cómo lo vivenció Walter. ¿Nadie se anima? ¿Están pensando? Vos primero, dice. ¿Ah? Vos primero. Alguien que rompe el hielo. Si hay armador, lo podemos conversar. Allá. A ver. Si tuvo alguna situación de ataque que se tenía que vivenciar en el momento que, no sé, que la flota o aviones ingleses le hayan... ¿Hubo un bombardeo o algo peligroso que viste, que pasó, que fue muy peligroso y que como que estuvo así fuerte? Tuve dos situaciones. Tuve dos situaciones. ¿Cómo les puedo decir? Angustiantes, de miedo, de terror. Habíamos despegado de Comodoro Rivadavia, íbamos tomando posición que era al frente de Comodoro Rivadavia, más o menos 300 kilómetros, y de ahí bajar barriendo el Atlántico hasta aproximadamente Isla de los Estados, Tierra del Fuego. Pero nos comunican 4 aviones de combate Bular. Comunican en el viaje hacia el este de que había 2 naves sospechosas anclándose 60 kilómetros al norte. Nosotros teníamos que ir al sur y había 2 naves anclándose o hacia el continente 60 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia. Bueno, entonces el jefe cambio de rumbo,
el jefe de escuadrilla es el oficial más de mayor grado. Y los oficiales, los pilotos, tienen un indicativo de combate. En este caso, el jefe de escuadrilla había tomado el indicativo de combate el nombre de Guaira. Guaira significa viento en guaraní. Entonces, Guaira 1, Guaira 2, Guaira 3, Guaira 4. Aunque los pilotos tenían otro nombre, los que venían volando atrás de él, tomaban todos el nombre del oficial o el piloto más antiguo. Todos éramos Guaira. Bueno, entonces, rumbo norte, Guaira 1 rumbo norte, Guaira 2 rumbo norte, todos tenían que repetir lo que el líder decía. Si el líder decía Guaira 1 rumbo norte, Guaira 2 rumbo norte, Guaira 3 rumbo norte, Guaira 4 rumbo norte, y así. Todos tenían que repetir y hacer lo que el piloto viajaban siempre en tándem, ¿no es cierto? Que no hubiera roces entre aviones. Llegamos a la zona, empezamos a escudriñar la costa, hay pequeñas bahías al norte, y vemos dos naves que iban entrando a una pequeña bahía, pero no sé, eran dos naves, eran dos, no eran cruceros, eran dos fragatas, pequeñas fragatas, eran dos naves de combate. Nos dimos, en Guaira 1 dice, Guaira 1 bajo a ver qué hay ahí abajo. Entonces Guaira 2, Guaira 4 quedan orbitando arriba. Si me atacan a mí, ataquen a ustedes, para no perder los 4 aviones de un solo ser. Entonces allá lo vi al Pucará que iba bajando, y ahí dije yo, si ese Pucará vuela por los aires, los otros 3 vamos a volar por los aires. Porque el Pucará no tenía defensa para un misil. Le apuntaban, lo agarraba el radar, lo veía el radar y chau Pucará. Fue un momento de mucha preocupación, de mucha angustia, silencio sepulcral que había, solamente escuchábamos los motores y todo el mundo viendo al Pucará que estaba bajando, y bueno, no lo atacaban, y cuando llegó, sobrevoló la nave, y eran dos naves argentinas que estaban de incógnito ahí haciendo de triangulación de comunicaciones, pero nadie había dicho que iban a estar esas dos naves. Bueno, entonces Guaira 1 a los Guaira que bajen, saluden para seguir. Entonces bajamos, sobrevolamos las naves, tomamos altura de nuevo y seguimos haciendo nuestro trabajo. Esa fue una vez. Otra vez teníamos que probar una bomba de 150 kilos en un campo de tiro de ahí mismo, de Comodoro Rivadavia. La consigna era 3.000 metros de altura, picar a los 1.800 metros, soltar la bomba, rápidamente recuperar, porque la onda expansiva de la bomba era muy fuerte, rápidamente recuperar, altura y escape. Tirar, recuperar, escapando. Y vamos con el primer intento. Yo no sé por qué estaba arriba de ese avión, la verdad. Porque el campo de tiro no estaba lejos. Estaba a 60 kilómetros de él. Pero alguien me dijo, Pérez, esos aviones tiene que ir usted. Bueno, 20 años. Y no salió la bomba. Vamos con el segundo intento. No sale la bomba. Tercer intento, no sale la bomba.
Entonces mandan a despegar a otro avión, para que se ponga abajo de la panza a ver si la bomba estaba. Entonces el avión descubre que la bomba estaba, pero estaba se había, porque la bomba la soportan dos anclajes, uno delantero y otro trasero. La trompa del avión está allá, se había desprendido el anclaje delantero, la bomba estaba así, pegaba la cola de la bomba con la panza del avión y hacía esto. Entonces, en esas condiciones no se puede aterrizar. El protocolo, las normas de seguridad dice que en esas condiciones el avión no puede aterrizar. Entonces dijimos nosotros, ¿y eso qué significa? Significa que tienen que ir a radiar tanto y eyectarse. Ahí me asusté. Digo, porque eyectarse de un avión de combate no es cosa de todos los días, no pasa todos los días. Y había escuchado, leído que la eyección en ciertas circunstancias es muy perjudicial para la salud y en el mejor de los casos podés quedar parcialmente inválido. Y en el peor de los casos, si te eyectas mal, morir. Bueno, entonces el piloto que va ahí abajo tiene dos espejitos para comunicarse con el que va atrás. Se levanta la vista del casco, me mira a mí y me dice, ¿entendió usted? Sí, le digo, no entendí. Me dice, tiene que eyectarse usted primero porque si salgo yo primero lo voy a quemar, porque son 4 cohetes que salen como una cañita voladora. Lo voy a quemar a usted. Bueno, le digo, ¿cuánto tiempo de viaje tenemos? Y son más o menos 7 minutos, 8 minutos. Y bueno, dije, no, ahí me asusté. ¿Qué hago acá arriba? Ahí fue el momento Y me acordé en esos momentos que un veterano me dijo, no te preocupes, por algo no me acuerdo que estábamos armando una napalm, una bomba, y dijimos, se me ocurrió pensar, si esto explota, no queda nadie acá. Y ese veterano me dijo, no te preocupes que si no te toca, no vas a morir. Las personas no mueren el día anterior, mueren el día que tienen que morir. Me quedó grabado eso. Y bueno, si me toca hoy día, me toca, no hay forma. O sea. Y cuando estamos en este camino, recibe la orden del piloto de aterrizar el avión. Que también era un tema, porque si la bomba se desprende en pista, yo me lo imaginaba, haciendo ratito, pegando contra un bordo y explotar. Porque la bomba explota cuando su nariz pega muy fuerte contra algo. Y se me ocurrieron todos los pensamientos. Se me vinieron a la cabeza. Y el piloto me dice, se eyecta usted primero, en 3 minutos está saliendo, yo me eyecto después, tengo que abandonar el avión, tengo que apuntar, aunque el avión sigue el vuelo, hasta que hace una parábola, porque el piloto antes de eyectarse le saca potencia, el avión hace una pequeña parábola y después cae. Antes, a la mitad del camino, nos recibe la orden del piloto, que yo escuchaba, todos venimos con el casco, escuchamos que estaban autorizados a aterrizar. También fue un momento tenso el aterrizaje, pero la ciudad de Cobardía es una ciudad que está permanentemente con vientos fuertes del oeste. Pero aterrizar es más sencillo. Así que el piloto aterrizó, hizo un aterrizaje exitoso. Vinieron gente de armamento, retiraron la bomba. Eso fue a las 11 de la mañana. A las 3 de la tarde volvimos a salir, la bomba se tiró, se corrigió el error, explotó. Era verdad, la onda expansiva de la bomba sacó el avión del rumbo. El avión ya tenía 2.300 metros de altura y la bomba lo
información lo había sacado de rumbo. Bueno, fueron dos momentos de mi vida que se me cruzaron las preguntas. Y como era mi vida corta todavía, tenía 20 años, no tenía muchas cosas que pensar, no tenía esposa, no tenía hijos. Sí estaba enamorado, pero todavía no estábamos casados, así que son los dos momentos. ¿Otra pregunta? Si volamos bajo, 3000, bajar a los 1800 metros, tirar la bomba y volver de nuevo a los 3000. Ese era el circuito. Cuando regresé a mi hogar, la verdad que regresamos, y siempre me pregunto por qué, sin pena y sin gloria. Porque la verdad, no nos había ido bien en la guerra. Nosotros éramos 20.000 personas que directa o indirectamente participamos en el conflicto. Los ingleses eran casi 60.000 y el armamento de los ingleses era muy sofisticado y todas las tropas tenían, por ejemplo, visor nocturno. Entonces hay diferencias. Entonces nos tocó volvernos sin haber recuperado la isla y llegamos a nuestro país como sin pena ni gloria. Y cuando llegué a mi casa, pues yo soy de Córdoba, ¿cómo le fue a mi hijo? ¿Qué dice? Siéntese, unos mates. O sea, mi abuelo, que en paz descanse, me escribió una carta, un nombre que era muy complicado, pero sin embargo me escribió una carta alentándome. Y todavía lo tengo, y fue lo más motivo que encontré yo. Pero en general, sí, llegamos al soldadito, llegó madre, su familia, fue muy emotivo el reencuentro. De todos modos, a no haber perdido la vida y estar de nuevo con vida, me hizo muy bien, me hizo sentir muy bien. Lamentando siempre por las vidas que se perdieron, pero los que llegamos, agradecimos a Dios haber llegado vivo. Mucha gente llegó muy mal psicológicamente, de hecho, ahí esa película dice que hasta ese momento eran 400 las personas que se habían suicidado, pero hoy ya llegan casi a 1000. Quedan secuelas. Y sobre todo porque la sociedad argentina no fue indiferente. Y eso complicó psicológicamente más las cosas. Pero bueno, de un tiempo a esta parte, está haciendo que todo eso se revierta. Y lo estamos logrando, gracias a Dios. La sociedad argentina comenzó a tomar conciencia que la gesta de Malvinas fue algo que había que hacerlo, gobierno militar, gobierno patotero, todo lo que quieras decir. Pero lo que se hizo en la gesta de Malvinas, enfrentar a ese enemigo, la verdad, fue muy grande, muy grande. Y ustedes, las generaciones nuevas, tienen que saber. Bueno, creo que más que contundente uno no puede agregar absolutamente más nada en esto, ¿no? Así, creo que, como dice, bueno, reconocer ese esfuerzo, reconocer, y nos queda en nosotros conservar la memoria siempre nos ayuda a reencontrar el camino en muchos aspectos, ¿no? El último día de las elecciones, la última elección que tuvimos aquí en la escuela, acá estuvo el capitán Carballo, capitán, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de reconocerlo, saludarlo en ese momento, y le gustaba que en nuestro pasillo, arriba en la planta alta, hubiera un cuadro de Malvinas, ¿no? Tenemos así al fondo, me parece bien, dice, Malvinas siempre en la mira, y eso tiene que ver también
con la cultura institucional y también recordar ese acontecimiento histórico, ¿no? Y dar cuenta de ese momento. Yo lo tuvo acá con ustedes. No, vino a votar, vino acá cerca. Ah, bueno, ese es el que no sé si lo conocieron. Ese es el piloto que le quiso sacar la foto al avión suyo. Ah, bueno, Al otro día, tarde le dice el mecánico, señor, su avión ya está atacando de nuevo la flota. Vive acá cerca, vota con su esposa acá y bueno, me hizo charlar, digo, bueno, uno lo reconoce, digamos. Y nos pusimos a charlar un ratito, digo, bueno, nos reconoció ese hecho puntual, ¿no? Me parece que hay que darle un aplauso. ¿Ah? Así A continuación, la alumna Paula Balanza leerá una carta de obsequio. La verdad es que me cuesta muchísimo empezar esta carta, porque siento que no hay palabras suficientes para describir todo lo que quisiera decirte. Aún así, lo intento, porque creo que es importante que sepas que hay personas que piensan en vos y en todo lo que viviste. Antes que nada, gracias. Gracias por haber estado ahí, por haber defendido a nuestro país en un momento tan difícil. A veces de afuera uno escucha Guerra de Malvinas como un tema más de la historia, algo que se estudia por una prueba, pero cuando me pongo a pensar que detrás de esto hay personas reales como vos, todo cambia. Ya no es solo historia, es algo profundamente humano. No puedo dejar de imaginar lo que habrá sido estar ahí siendo tan joven, tener miedo, frío, hambre, extrañar a tu familia, no saber qué iba a pasar el día siguiente y aún así seguir. Me cuesta muchísimo ponerme en ese lugar, pero solo pensarlo ya me genera una mezcla de tristeza, respeto y admiración enorme, porque no cualquiera pasa por algo así. También me duele pensar en todo lo que vino después, en que muchas veces no fueron reconocidos como se merecían, en el silencio, en lo difícil que debe haber sido volver a intentar seguir con la vida normal después de haber vivido algo tan fuerte. Siento que como sociedad llegamos tarde en muchas cosas, pero eso no quita que hoy queramos valorar y agradecer. Yo soy estudiante y en el colegio hablamos de Malvinas, pero sinceramente siento que ningún libro puede explicar realmente lo que ustedes vivieron. Por eso me parece tan importante escuchar, recordar y no dejar que el tiempo borre esas historias, porque ustedes no son tan solo parte del pasado, son parte de lo que somos hoy como país. Quería que sepas que aunque a veces no se note, hay muchos jóvenes que sentimos un profundo respeto por ustedes. Tal vez no siempre encontramos la forma de expresarlo, pero está en cada acto, en cada vez que alguien se detiene a pensar en Malvinas de verdad, en serio. Ojalá hayas podido encontrar un poco de paz después de todo lo que viviste. Ojalá estés rodeado de personas que te quieran y te valoren como corresponde. Y ojalá nunca te falte alguien que te diga gracias, aunque sea con palabras simples como estas. Gracias por tu valentía, por tu esfuerzo y por todo lo que diste. Con mucho respeto y admiración. Hola. Estudiantes de la institución le entregan cartas escritas por ellos y sus familias. Agradecemos que nos haya acompañado y esperamos recibirlo nuevamente. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. La verdad que ha sido muy emocionante. Gracias. Gracias, Paula. Los invito a que se esfuercen, chicos, puedan lograr sus objetivos personales, no los abandonen, no abandonen los sueños, trabajen por los sueños. Ustedes son el futuro de esta nación. Nosotros no, lo que hicimos no es nada comparado a lo que hacen sus padres, sus madres, sus docentes. Así que apoyando a toda esa gente que trabaja por ustedes y para ustedes, es que ustedes tienen que hacer el esfuerzo para que su futuro sea mejor que este. Gracias.
Nos reunimos para recordar, para aprender y sobre todo para honrar. Quizás estén preguntando quién es el señor de la foto en pantalla. Este señor es mi papá, es de perfil muy bajo y humilde. Por eso hoy tomo la palabra y les acerco su historia y de esta forma poder honrarlo, no solo como mi papá, sino como uno de entre tantos otros que fueron parte de una historia que marcó a todo un país. Óscar Alberto Lozano, el Tato, nació en Calchín, en un pueblo del interior de Córdoba. Llegó a la capital para estudiar arquitectura. En ese entonces el servicio militar era obligatorio, pero por sus estudios solicitaba prórrogas para que no interfiriera en su trayectoria universitaria. A la última prórroga no se le autorizan y se vio obligado a tener que realizar el servicio militar. Justo antes de su baja se declara la Guerra de Malvinas. Él es excombatiente de Malvinas. Y esa palabra, excombatiente, a veces suena muy lejana, como si hablar de algo que pasó hace mucho tiempo. Pero detrás de esas palabras hay una persona, un joven, que en su momento tuvo que enfrentarse a una realidad dura, compleja y profundamente injusta. Mi papá no es alguien que solo estuvo en una guerra, es alguien que volvió, que siguió adelante, que construyó una vida, una familia y que como tantos otros aprendió a convivir con recuerdos que no siempre se ven ni se van. Durante muchos años nos relataba anécdotas un poco graciosas y llevaderas de poder contar, quedando las más difíciles solo en él. Con el tiempo le pedimos que escribiera su historia para tener en voz propia su relato. A continuación, con estudiantes de primero A y B, les compartiremos algunos de sus fragmentos que se llama Hoy puedo contar. Estamos próximos a cumplir 44 años de la frustrada recuperación de nuestras Islas Malvinas. Por parte de la última dictadura militar que padecimos los argentinos. Es en corazón a ello que me pongo a escribir algunas líneas sobre mis vivencias que he tenido durante la colimba y principalmente durante la guerra de Malvinas, en la que me tocó estar involuntariamente. La idea es expresar en este escrito hechos y situaciones que viví, una experiencia que dejó cicatrices invisibles para quien ve solo lo de afuera de mí. Mis recuerdos sobre la colimba. Servicio militar obligatorio previo a la guerra. Llamo a Comodoro Rivadavia. Mis recuerdos sobre la colimba. Servicio militar obligatorio previo a la guerra. Llamo a Comodoro Rivadavia por la tarde. Alajar completo paisaje típico de la zona, sin verde, un lugar tan liso y sumamente peligroso, que no se lo desea a nadie. Lo único que sentí en ese momento era tristeza. Cuando por fin llegamos a nuestro destino, el regimiento 8 de General O'Higgins, las vecinas se entraron a llamar a la Plaza de Armas. Éramos muy reclutas, más bien parecíamos una cancha de fútbol, en vez de que tengamos arcos, había un mástil. Allí a cada rato pasábamos un oficial y preguntábamos qué conocimientos teníamos. Luego nos enviaron a un galpón en donde nos rasuraban el pelo al ras. Lo gracioso de esto es que después desconocías con quién estabas conversando. Al ser estudiante de arquitectura y con estudios secundarios completos, me destinaron a la compañía comando a la oficina de logística. A esta altura ya estaban incorporados los lugarniños de pelo original. Le decían chacos, por lo bajo que eran. Le pegaban cada baile, salto rana, cuerpo tierra, carrera de mar, etc. Imaginamos lo que se nos venía. Ya en Malvinas, mi baja de la colimba estaba próxima. Eso fue lo que creía. Estando en Córdoba de licencia, se produce la ocupación de Malvinas. Nos llevaron en un avión de línea, pero sin asientos. Recuerdo que había
mucha neblina al llegar al puerto argentino. La imagen de las islas cuando llegamos nos daba la impresión de no estar en nuestro país, por los letreros en inglés, las casas de madera y sobrelevadas, los vehículos, todo distinto. Además, todo muy prolijo, las casas con sus rejas de madera y pilas de turba cortadas y apiladas para el secado listas para usar de combustión. Nos destinaron a Gran Malvinas en Bahía Zorro o Fox. Después de unas semanas, la comida ya había empezado a escasear. Venía una sopa con hueso. Me acuerdo que cerca del almuerzo se produjo una alerta roja, es decir, un ataque del enemigo. Al pasar tal alerta, fuimos en busca de nuestra ración. La sorpresa, no quedaba nada. Había que rebuscárselas. Me tocó a mí traer algo de comida. No tuve mejor idea que buscar un pollo en los gallineros de los kelpers, término peyorativo utilizado por los ingleses para referirse a los isleños. Al otro día, bien temprano, con una bolsa, salí en busca del almuerzo. Subo la loma. No se veía más que 2 metros a causa de la neblina que había. Llegué al gallinero. Me metí en él y la primera gallina que vi no me gustó. Era chueca. Busqué otra y la agarré. Le giré el cuello, pero las otras empezaron a cacarear fuerte. Temí que me descubrieran, así que decidí dejar la gallina en una bolsa entre los arbustos y esperar a ver qué pasaba. Por la neblina no alcanzaba a distinguir la casa de los kelpers ni a los milicos, así que bajé de la loma sin la gallina para ver si había notado algo. Al ver que estaba todo tranquilo, decidí volver a buscar la gallina para cocinarla. No teníamos idea de cómo prepararla y además que no se dieron cuenta, ya que corríamos el riesgo de un estaqueo. No me acuerdo cómo, pero conseguimos algo de grasa y la freímos. Salió re cruda, la comimos igual. A las aristas no las podíamos comer de lo crudas que estaban. Entonces decidimos esconder el cuerpo del delito haciendo un pozo a unos metros de nuestra posición para enterrar los restos. A los días pasó una sección de la compañía B de los 63 que nos traían a comer a un balcón. Al pasar por el pozo en donde habíamos escondido los restos y ver que habían empezado a asomarse la tierra, se abalanzaron 2 o 3 soldados sobre esos restitos y se los comieron. Me tocó hacer guardar en un galpón en donde guardamos mis bolsones. Ahí estaba sequito y calentito por un brasero de turba que tenía. Pero esa noche empezaron a bombardear. Primero tiraron una bengala, se iluminaba todo y después caían los bombazos. No paraban de bombardear, no podía cubrirme. Parecía que caían cerca, qué miedo que pase. Así pasaron los días, con frío, nieve, hambre, bronca y con muchas ganas de que terminara de una vez esto que me tocaba vivir. Recuerdo que una vez el soldado del clarinete hace sonar el mismo para una alerta. Corrí hasta la posición que estaba a unos 100 metros. Me encontraba solo y tomé la ametralladora. No sabía dónde apuntar, y de repente se siente un ruido aterrador y por una lomada aparece el avión al que le sacudí una ráfaga con la 12,7, que tenía unas balas trazadoras. Permite ver el recorrido de la bala. El avión descargó al pasar bombas y ráfagas de balas en una décima de segundos y desapareció a mi vista. A los días, el sargento nos avisa de la rendición del general Menéndez. Saltábamos de alegría, no por la rendición, sino porque había terminado esta maldita guerra. Tuvimos que llevar las armas y municiones las cuales eran muy pesadas por más de 1 kilómetro y esperar que llegasen los ingleses. Antes de que llegaran, nos dieron latas de comida y nos dijeron que los guardemos dado que nos iban a llevar a un campo de concentración sin alimentos. Nos hicieron lustrar nuestros borcegos para estar más presentables, supongo. Al otro día llegaron los ingleses y como prisioneros nos llevaron en helicópteros a un portaaviones inmenso. Allí nos dieron de comer un buen guiso. Por la noche nos cargaron hasta otro barco, el Norland, para emprender el regreso. Por fin llegó el día tan esperado, con la baja en la mano. El regreso a Córdoba fue algo hermoso con las ganas inmensas de ver a nuestros seres queridos. Sé que sufrieron igual o más que nosotros. Quizás haya otras cosas que me acordaré y si es posible pueda contarlas. Siento que no soy ningún héroe y que me tocó estar en ese momento sin querer ni buscarlo. En ningún momento he vivido En ningún momento de lo vivido en
Malvinas estuvo presente. La humanidad que tanto necesitábamos ni siquiera como soldados, sino como personas. El desprecio e indiferencia por parte de los que comandaron la guerra, muy cómodos desde sus oficinas hasta el más bajo rango de los militares que estuvo con nosotros en la isla. Fue moneda corriente. Jamás un gesto, una palabra de aliento ni una sola pregunta por si estábamos bien. Quiero aclarar que cada soldado vivió la guerra a su manera, a pesar de estar en lo mismo espacio y tiempo. De todos modos, siento un gran orgullo de haber estado para defender a mi país, a pesar de lo mal preparado y acondicionado para la situación vivida. Hoy la comunidad educativa del FADER quiere homenajear no solo su valentía en aquel momento, sino también su fortaleza de fuerzas. Porque ser valiente no es solo ir a una guerra, también es volver y reconstruirse. La guerra de Malvinas no es un hecho del pasado, no es solo un hecho del pasado, es memoria, es historia viva y es también una oportunidad para reflexionar sobre el respeto, el valor de la vida. Este homenaje es para él y en él para todos los que estuvieron, los que volvieron y los que no. Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas. Memoria, respeto y gratitud siempre. Mi papá no se pudo venir, pero dedicó este libro para la escuela, así que voy a entregar a los líderes y quien quiera leerlo va a estar en la dirección.